fuerza hacia el lateral, ¿sí? Y con esta mano estabilizo y hago apenas una contrafuerza mínima. La que va a hacer la fuerza es esta mano. Esta es mi toma, ¿sí? Esta va a ser mi contratoma, ¿sí? Me pego bien a la camilla y lo que hago es esto. Y si te das cuenta, ¿sí? Hay como una separación, ¿no? Es una separación ahí pequeña, ¿no? Algunos dicen, ay, no lo siento. ¿Por qué no lo sientes? Porque de repente estás bien limitado está bien pegado ahí la cabeza del húmero y por eso se siente muy poco. Pero en algunos sí se va a sentir. Y si alguno puede tocar acá de repente este espacio, uno de ustedes puede palpar este espacio de repente, tiene que sentir, ¿sí? Pero con suavidad porque si no, ajá, allí es una salida, ¿sí? Es una salida. Entonces, brazo de palanca corto. Brazo de palanca largo va a implicar que su brazo esté un poquito más estirado, ¿sí? No junto, pero sí estirado. Y yo lo que voy a hacer es una contrafuerza, ¿sí? Entonces, mi fuerza va a ir en esta dirección y esta otra igual se mantiene como la anterior. Puedo cambiar mi posición donde me sienta yo más cómoda y tenga también facilidad de movimiento. Entonces, un brazo de palanca largo será allí y solamente es esto, ¿sí? No me posiciono tan cerca a la axila, sino más por debajo y ahí. ¿Ya? El paciente de repente no siente, en alguno de los dos siente mejor que en otro, o simplemente no siente porque ya está bastante, digamos, muy relacionada en la cabeza con el glenoides. Entonces, es poco a poco, ¿no? La tracción no se va a sentir en todos igual. ¿Okay? Entonces, brazo de palanca largo. Ay, perdón. Salud. Ay, gracias. Salud. Festejando. Brazo de palanca largo, brazo de palanca corto, acomodo acá el brazo del paciente, estabilizo y separo. Acá se siente un poco más, ¿no? Es mucho mejor, está más cerca de la articulación. ¿Okay? Ya. Ahora vamos a hacer el reconocimiento de la cabeza del húmero. Entonces, ¿dónde ubico mi cabeza humeral? ¿Dónde debería estar en ella? Debajo de la cromio. De la acromio, ¿cierto? Voy por debajo de la acromio y tengo que encontrar la cabeza del húmero, ¿sí? Para que esto sea mucho más visible, entonces debería utilizar de repente una cuñita o una toalla acá, ¿sí? Pero igual la puedo palpar, ¿no? La cabeza del húmero. Entonces, la evaluación del movimiento es ver cuánto se desplaza esa cabeza del húmero. Manteniendo siempre acá la posición, voy a evaluar el movimiento del desplazamiento que tiene la cabeza del húmero hacia anterior y hacia posterior, ¿ya? Y en este caso, en el caso de María, se desliza más, ¿sí?, hacia anterior que hacia posterior, ¿sí? Está mucho más limitado. Entonces, como técnica de tratamiento, ¿sí?, yo podría necesitar el deslizamiento posterior de la cabeza del húmero, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo realizo? Me posiciono, cambio la posición de mi cuerpo sobre la cabeza del húmero, puedo utilizar el talón de la mano y fijo, estabilizo siempre acá y hago el movimiento hacia posterior, ¿sí? Te había hablado antes que habían deslizamientos en diferentes grados, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, cuando yo quiero deslizar en un grado 1 es el contacto de la piel, retirar piel sobrante, que se le dice retirar el slack de la piel, ¿sí? Retiro el slack y si quiero tratar en grado 1 simplemente oscilo al inicio del movimiento, es esta oscilación, ¿sí? En un grado 2 sería oscilar antes del 50% de todo el movimiento. Para eso de repente yo tengo que evaluar todo el movimiento primero. Entonces veo hasta dónde va mi cabeza del húmero, hacia posterior, ¿sí? Entonces me posiciono en 50%, la mitad. Entonces si un grado 2 implicaría mover hasta antes del 50% allí. Oscilar en grado 2, que era para más la parte de paliativo preparación, ¿sí? Preparación ahí. Un grado 3 ya implica mover más allá del 50%. Entonces muevo más allá de... Ya es mayor la amplitud de deslizamiento que hace la cabeza del húmero, ¿sí? Y un grado 4 ya implica ir al final del movimiento.
muevo hasta el final del movimiento, ¿sí? Ahí. En toda su amplitud, que es donde voy a conseguir mayores cambios, ¿ok? Entonces, eso corresponde a las oscilaciones y las tracciones, ¿sí? Son dos técnicas que la vamos a ver más adelante con mayor detalle todavía. Estamos haciendo como una miscelánea ahorita. Ahora vamos a ver una técnica miofacial, que es el encuadre de la escápula. Vas a girar de costado. Vamos a utilizar acá palmadita. Más pegada. Ya, listo. Entonces, doblo la rodilla allí. Le voy a pedir a mi paciente que se apoye, ¿sí? Que apoye su mano allí. Lo ideal es tener libre toda esta zona, ¿no? Voy a delimitar mi escápula, ¿sí? En todos sus lados, su borde medial, su borde lateral. Apóyate, ¿sí? ¿Qué más tiene la escápula? Borde medial, borde lateral. Ángulo inferior, ángulo superior. Inferior y ángulo superior. Entonces yo en ella, por ejemplo, puedo palpar el borde medial, ¿sí? Se puede. El borde lateral está un poquito más difícil, ¿sí? El borde superior, o el ángulo superior, también está por allí, pero el ángulo inferior sí lo veo bien, no lo siento, me cuesta hallarlo. Está allí, pero está bien metido. Entonces lo que yo tengo que hacer es movilizar esa escápula. Ya está ella posicionada, está sujetándose. Lo que voy a hacer es llevarla hacia abajo, ¿sí? La llevo hacia arriba. Utilizo mi cuerpo, no solamente mis manos, porque me voy a cansar. Entonces tengo que utilizar la fuerza de mi cuerpo. Hacia lateral y hacia medial, ¿sí? También la puedo bascular. La voy a llevar en esta rotación y la voy a llevar en esta otra rotación, ¿sí? Entonces lo que yo quiero, mi objetivo es liberar o sacar esa escápula de su posición, ¿ok? Entonces, recordemos, tenemos el deslizamiento hacia inferior, teníamos el deslizamiento superior, el lateral, el medial, las basculaciones, ¿sí? O rotaciones de la escápula, ¿sí? Para poder ir liberando esa escápula que está en ella adherida y que hay trabajo para hacer, ¿ya? Listo. Comencemos con esos, ¿sí? Esos 3 bloques.